programación reactiva sirve para trabajar con flujos asincrónicos. ¿Listo? También es un paradigma de la programación, pero en sí, ¿qué es un flujo asincrónico? Permite el procesamiento de datos sin esperar que se finalice el procesamiento de datos. ¿Listo? Permite hacer multiprocesos al mismo tiempo sin necesidad de que se termine el flujo. Pero pues vamos un poquito más al tecnicismo. Tenemos el flujo, flujos de datos, tenemos asincronía y también tenemos la propagación del cambio. Digamos que esto lo vamos a especificar un poquito más durante la charla y en este caso vamos a centrarnos en el flujo asincrónico, por decirlo. Digamos que en este caso, como ya le expliqué la diferencia del síncrono y el asíncrono, digamos que el flujo de datos síncrono puede en sí significar lo que es trabajar en una misma línea de tiempo, en un mismo hilo. Y la idea de esto es que pues ya no se utilice en la programación reactiva. La idea de la programación reactiva es que se puedan utilizar multiprocesos, es decir, que al mismo tiempo, como ustedes ven en la parte aquí del asíncrono, se pueda trabajar 3, 4, uno o más procesos al mismo tiempo sin esperar a que finalice dicho proceso. Esto permite que los servicios, que los microservicios o que los clientes que hoy en día utilicen programación reactiva, pues sean mucho más eficientes y pues puedan recibir muchas más, incluso solicitudes para poder, digamos, que darle manejo a su flujo de datos. Por eso es que muchas industrias que tienen microservicios o que tienen servicios muy concurrentes están migrando a lo que es la programación reactiva porque necesitan procesar mucho más datos en tiempo real. Y eso es un tema que pues hoy en día la industria está pidiendo porque si no soporta tantas peticiones al mismo tiempo no nos sirve. Y mucho más para los microservicios o los servicios o los clientes que utilizan dentro de bancos. ¿Listo? También tenemos el flujo de datos. Digamos que dentro de este flujo de datos puede, pues, digamos que ocurrir secuencia de eventos cambiantes. Digamos que mientras que una solicitud se va procesando dentro de este flujo de datos hay información y esa información puede ser cambiante mediante va avanzando la línea del tiempo. ¿Listo? Esto pues lo van a ver un poquito más específico ahorita más adelante porque ustedes lo van a entender mucho más y pues digamos que en códigos es un poquito más difícil entenderlo, pero digamos que con la práctica vas a entenderlo muchísimo mejor. Listo, también tenemos lo que es la propagación del cambio. Con la propagación del cambio vemos que dichos flujos de datos van a ser cambiantes durante la marcha y cuando estos datos, digamos que sean cambiantes, pueden incluso llamar a otros servicios durante el mismo procesamiento de datos, pueden llamar a otros servicios que también suelen ser cambiantes. Esto entonces, digamos que esos tres conceptos son muy principales para el manejo de lo que es la programación reactiva dentro de procesos de servicios. Obviamente tenemos conceptos también muy básicos y principales de la programación reactiva, pero ustedes dirán, estas dos palabras que ustedes están viendo son casi similares, casi iguales. ¿Serán que significan lo mismo? No. Un observable y un observe son dos conceptos totalmente distintos, pero digamos que se pueden escribir casi iguales. ¿Qué es un observable? Digamos que un observable, como lo dice aquí en el texto dentro de diapositiva, es una secuencia de eventos que se pueden observar a medida que ocurren. Es decir, que cuando, pues digamos que perdón, es decir, que mediante una secuencia de eventos puedan suceder este objeto, este dicho secuencia sea más cambiante, pues es un observable. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy básico, una persona que puede redirigirse hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es un observable. En sí la persona es un observable. Espérenme, porque si no me van a concentrar. Ahora sí, qué pena. Una persona que se quiera dirigir a la izquierda o a la derecha es un observable porque este tiene secuencia de datos y eventos cambiantes. Listo, pero bueno, Sebas, ¿en qué ocurre aquí lo que es el observer? ¿Cuál es la diferencia? El observer es dicha, por decirlo así, objeto que está constantemente notificando. A ver, cancha para allá. El observer en sí es un objeto que está constantemente en la observación de lo que hace el observable. Si el observable va para la izquierda, este automáticamente va a estar escribiendo en una libreta que se fue para la izquierda. O que si digamos que se fue para la derecha, este va a estar en una libreta escribiendo que se fue para la derecha. Porque eso se dedica al observable, a estar suscrito a los cambios del observable. ¿Listo? Tengan muy en claro que el observable es
una cosa totalmente distinta que el observer. El observable es una secuencia de eventos, el observer está suscrito a esa secuencia de objetos. ¿Listo? Listo, ahora vamos a lo que es la siguiente parte de lo que es la programación reactiva. La función de los... Dejemos la gatica y quietica. La función de la suscripción, digamos que funciona algo más similar en la vida real, como por ejemplo lo que tenemos en pantalla. Digamos que existe YouTube, ¿no? Todos ustedes ven YouTube, todos ustedes analizan videos de YouTube, se suscriben, dan likes, ¿listo? Ven aquí que el observable es YouTube. Ven un video, listo. Pero miren que en la parte izquierda hay un objeto que se llama Observer, ¿no? Ese Observer está suscrito a lo que es ese flujo de datos que es el video. Digamos que este Observer puede hacer bastantes procesos mientras que ve el video, sin que se acabe de ver el video. Puede suscribirse, puede darle like, puede incluso comentar mientras que se ve el video. Y antes de que vea el video, pues digamos que ha hecho multiprocesos. A esto va lo que es la programación reactiva. A esto va lo que quiere apuntar la programación reactiva. Poder hacer multiprocesos sin necesidad de esperar que finalice dicho proceso. ¿Listo? Vemos que en la programación reactiva tenemos varios componentes importantes, como por ejemplo los observers, ya los vimos, los observables, ya los vimos, los flujos de datos, digamos que también lo que vimos ahorita, lo que es la sincronía y lo sincrónico, y también tenemos lo que es el cambio. Esto, y ahora muy importante, tenemos los manifiestos reactivos. Los manifiestos son componentes muy importantes, pero en sí, ¿qué es? Digamos que los manifiestos reactivos cumplen una función muy importante dentro de la programación reactiva, ya que es como tener un objeto con la lista de los observers, es decir, donde hay una lista completa de todos los observers que están dentro o suscritos de los observables. Todo cambio que ocurre en un observable lo va a saber un observer. ¿Por qué? Porque están suscritos a saber qué es lo que está haciendo cambiante dentro de la secuencia del observable. Esto puede ser muy redundante, puede ser muy confuso, me está estallando la cabeza, no quiero saber más de programación reactiva. Es entendible. Cuando yo comencé a ver esto, literalmente dije, esto no lo envío. Pero durante varias lloradas que me metí mientras que aprendía sobre la programación reactiva, aprendí que hay mucho más a fondo sobre esto, que se puede aprender poco a poco. Y ya cuando llegas a la práctica, pues te vuelves un poquito más, digamos que práctico, por decirlo así, vaya la redundancia. Entonces, tranquilos que pues por el momento puede ser un poquito sacrificante. ¿Listo? Pero bueno, como ya lo mencioné, el manifiesto es eso, como un objeto donde tiene una lista de los observers que están suscritos a los observables. ¿Listo? Pero pues digamos que este manifiesto cumple con cuatro pues principios fundamentales que son los responsivos, los resilientes, los elásticos y los orientados a mensajes. Pero pues Sebas, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Sencillo. Cuando hablamos de programación reactiva dentro del manifiesto reactivo es importante que sea responsivo, pero en sistemas reactivos, ¿qué significa? Es que en sí lo responsivo tiene que responder de manera rápida y coherente ante todas las solicitudes que hacen los usuarios en diferentes ambientes de entorno. ¿Listo? Por decirlo así un poquito más sencillo, pues digamos que cumple unos tiempos de respuestas establecidos. ¿Listo? Tiene que cumplirlos. También tenemos otro concepto que es el resiliente, otro pues componente importante del manifiesto, es lo resiliente, lo resiliente. Pero en sí, ¿qué es lo resiliente, Sebastián? Pues digamos que en los sistemas reactivos tienen que ser capaces de manejar y recuperarse los errores. Yo creo que ustedes están más concentrados en mi gatica que en la charla, pero bueno, qué pena ahí. A ver, ahora sí. Qué pena. Ustedes dirán, ¿qué es lo resiliente? En sí, lo resiliente dentro del manifiesto reactivo permite lo que es que el sistema sea capaz de manejar y recuperarse ante los errores. Si vemos que, digamos, que un sistema falla, pero no se recupera ese error, entonces no nos sirve en la programación reactiva con el manifiesto reactivo. Esto es importante que si se, por decirlo así, falla un sistema, falla un microservicio, es importante de que ese servicio dentro de la programación reactiva sea capaz
de recuperarse y replicar, digamos que dicha funcionalidad en otro sistema para poder que pueda suplicar la resistencia en cuanto a dichas aceptaciones de eventos. ¿Listo? Pero ¿qué permite la resiliencia? Que el cliente pueda estar satisfecho, pueda estar contento de que siempre su servicio, a pesar de los errores que estén ocurriendo en el exterior o dentro del sistema, siempre esté a la posibilidad de recibir peticiones, a la posibilidad de recibir eventos, a la posibilidad de procesar, digamos que dichos mensajes, ¿no? Entonces también tenemos algo en el manifiesto reactivo que es la elasticidad. Pero digamos que para las personas que no sepan qué es la elasticidad, podemos aplicarlo literalmente a lo que dice la palabra, ser elástico, ser que pueda estirar y estirar y estirar y hasta que se vea capaz de soportar tanta resistencia. Pero dentro de los sistemas reactivos, digamos que la elasticidad es más que todo llevada a que sean capaces de escalar horizontalmente. Es decir, cuando ya digamos por decirlo así, un servicio llega a su máxima capacidad, cuando un servicio ustedes lo configuran, estos tienen memoria, tienen CPU. Digamos que con la programación reactiva, porque estos están hechos para poder recibir una cantidad enorme más, por decirlo así, de peticiones, de eventos o de mensajes, pueden llegar a una capacidad de procesamiento muy alta. Por ello, tienen que ser elásticos y tienen que replicarse horizontalmente para poder, digamos que replicar sus funcionalidades sin necesidad de decirle al cliente que nos está consumiendo, hey, ya no podemos más recibir peticiones porque estamos hasta las nubes de procesamiento. Entonces, es importante recalcar que la elasticidad tiene que ser fundamental dentro del desarrollo de software y más que todo en la programación reactiva porque pues esos permiten mucho más solicitudes. En serio. Esto, por ejemplo, yo aprendí desarrollo de programación reactiva en banco y más que todo en Bancolombia. Entonces, estos bancos son muchísimo más concurrentes en referente a la aceptación de peticiones. Entonces, reciben una cantidad de peticiones tan abrupta que ustedes se quedan sorprendidos de cómo son tan capaces de resistir a la programación reactiva. ¿Listo? Y por último, digamos que están orientados a mensajes. Si ustedes ven que un microservicio o un servicio o un cliente que está en programación reactiva no está, por decirlo así, que no está, por decirlo así, compatible para comunicarse con mensajes, entonces en realidad no debería estar desarrollado en programación reactiva, porque a esto se basa lo que es la programación reactiva, al manejo de comunicación con mensajes. Como lo dice el texto, los componentes dentro de un sistema reactivo deben comunicarse entre sí a través de mensajes asincrónicos. Si no son asincrónicos, no vale la pena desarrollar programación reactiva porque no estamos aprovechando su máximo potencial. Esto es un tema importante de recalcar. Pero Sebastián, ¿cómo has orientado mensajes? Muy importante, les voy a poner un ejemplo muy básico sobre, pues digamos que la programación reactiva con desarrollo de componentes. Tenemos una cola AMQ desplegada en AWS. Sencillo, ¿no? Tenemos un microservicio que está suscrito a dicha cola en AWS. Cada vez que le lleguen mensajes a esa cola en AWS, este microservicio va a leer dicho mensaje. ¿Por qué? Porque está suscrito a esa cola. Digamos que con el flujo sincrónico también se puede hacer. Sí, obviamente. Pero con el flujo asincrónico, este puede ir a leer el mensaje que está en la cola sin necesidad de esperar, por decirlo así, la finalidad del procesamiento de ese dato. Es muy importante tocar ese tema. ¿Listo? Esto, pues obviamente, como lo dice en el texto, permite una mayor flexibilidad, mejor desacoplamiento y capacidad de respuesta. Es muy importante eso en la industria. Un ejemplo práctico, como ya lo ven, pues un ejemplo práctico como yo lo acabo de mencionar, pues tenemos otro aquí muy sencillo. Tenemos otro video de YouTube. Es un flujo de datos concurrente. Digamos que demasiados procesos dentro de este video de YouTube. Like, suscribirse y bueno, entre otras muchísimas cosas. Un flujo de datos en sí es el video. Otro flujo de datos puede ser suscribirse. Otro flujo de datos puede ser los likes. Otro flujo de datos puede ser los comentarios. Porque entre los comentarios, ustedes saben que hay más likes y entre los comentarios se pueden comentar más. Entonces, esto es el propio flujo de datos. Pero en sí,
El observable completo es todo el video de YouTube con los mensajes, con las suscripciones y las notificaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos abajo una suscripción. Esa suscripción puede ser el Observer. El Observer sí o sí va a estar suscrito a ese video de YouTube. Este puede estar notificado por mensajes, por likes, por, digamos que calidad del video, bueno, por suscripciones, muchísimas más cosas. ¿Listo? Incluso cuando ustedes ven un video, arribita les sale notificación de video recomendado. Ese es otro evento de evento cambiante dentro de un flujo observable. ¿Listo? Y digamos que un subject, también como lo vemos aquí, es un sistema de notificaciones de YouTube, eso es lo que acabo de nombrar. Digamos que dentro de la programación reactiva tenemos operadores, pero ¿qué son los operadores? Como lo indica la palabra, un operator sirve para poder realizar pequeños cambios dentro de nuestro código, dentro de nuestro flujo de datos. Es decir, si vemos que dentro del flujo asincrónico entra una bola, literalmente una bola que es azul, pero con un operador nosotros podemos indicarle que al momento de que acabe el proceso o antes de que acabe el proceso, quiero que esa bola se convierta en un cuadrado y que sea roja. Eso se hace a través del operator. O no, quiero que esa bola se convierta en tres partes iguales. Perfecto, eso lo hace el operator. ¿Listo? ¿Y qué es el observer? Como vemos al final, el observer está suscrito a lo que es a la última información que le llega a dicho observer. Entonces, es más o menos un ejemplo práctico sobre programación reactiva. Ahora, esta es la bibliografía, esta diapositiva, supongo que Valentina la compartirá, pero antes de finalizar la charla, antes de entrar lo que es a las respuestas, a las preguntas, quiero mostrarles, digamos que un código que es, digamos que es una manera de aplicar programación reactiva. Hay muchísimas más, las más recomendables, las poco recomendables, pero digamos que dentro de Java podemos aplicar programación reactiva y digamos que hay varias maneras de hacerlo. En este caso, esta es una manera muy sencilla a través de lo que es arquitectura hexagonal. Esa arquitectura hexagonal yo la desarrollé hace pues mucho, hace como un año, pero digamos que cumple con lo requerido, que funcione, que sea sincrónico y que lo más importante es que nos pueda ayudar a mejorar el proceso. Esta es una manera, hay muchas más maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque digamos que se puede refactorizar el código para mejorarlo. Entonces, si hay una persona experta aquí que lea el código y que pueda, no, esto no es así, se puede mejorar porque esto fue hace un año. ¿Listo? Sebas, igual no vimos el código, vimos la pantalla para que nos muestres. Buen, buen punto, gracias. Déjame yo comparto. Ti, 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 ti. Aquí está. Me avisan cuando vean, porfa. Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, esto es un microservicio que está desarrollado en Java con Spring Boot Web Flux. Es una arquitectura hexagonal con capa infraestructura, dominio application. Para las personas que no sepan más técnicamente sobre esto, digamos que hay varias charlas, pues, digamos que especificando dichos datos, dicha información. Pero por el momento es algo básico que no lo estamos utilizando en cliente, simplemente esto lo desarrollé para mí como para practicar, pero eso fue la primera vez que yo aprendí programación reactiva. Y yo sé que en este momento aquí hay muchas cosas por mejorar y que sé que ya no se hacen así. Pero ahorita les mostraré algo que hoy en la industria ya está al aire, pero les mostraré por encimita porque por temas privilegiados no se pueden mostrar, pero pues por encimita les mostraré más o menos cómo puede ser la programación reactiva para industrias de clientes. ¿Listo? Entonces vemos que por aquí tenemos operadores, por decirlo así, que nos permiten manejar lo que son nuestros datos, manejar nuestro flujo de datos, como está el flat map, hay otras cantidad de, por decirlo así, aceptar. Hay otra cantidad de operadores que nos permiten cambiar nuestro flujo de datos, que pues ustedes van a aprender durante lo que es la marcha de esta grandiosa charla que es la de la programación reactiva. ¿Listo? Eh, También tenemos operadores como por ejemplo digamos que el mono, dependiendo, esto lo puede utilizar dependiendo si necesita un objeto completo. El flammap lo puedes utilizar dependiendo si necesitas dividir, digamos que dichos datos. Entonces, es dependiendo de cada necesidad. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí, esto es un hilo de información. Esto es un hilo que se hace. Si nos vamos a lo que es a la práctica, voy a compartir lo que es la pantalla completa para no estar cambiando eso así.
Screen 2. ¿Ahí la ven? Ahí estoy viendo, sí, pues todavía El estamos en... código. Ajá. Listo, el código. Entonces, vemos que este es un hilo de lo que habíamos conversado en la charla, perdón, en la diapositiva. Si vemos aquí, vemos que esto en forma sincrónico es solamente un hilo procesado. Pero dentro de este hilo procesado, dentro del código, yo puedo realizar diferentes tipos de procesamientos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues yo aquí me estoy comunicando con una interfaz y esta interfaz crea una persona en lo que es en la base de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tenemos dos flujos. Mírenlo. Aquí tenemos dos flujos dentro de, por decirlo así, un flujo. Vemos que este va a ir a la base de datos, a lo que es, por decirlo así, sí, va a ir a la base de datos, va a ir a construir un objeto y con lo que devuelva va a ir, digamos que a completar el flujo dentro de lo que es el procesamiento de datos. Esto, por lo que yo estoy viendo, literalmente faltan muchas mejoras, pero ahora quiero mostrarles cómo se vería lo que es la programación reactiva dentro de una industria más potencializada. Vemos que aquí, por ejemplo, en la programación reactiva podemos realizar diferentes tipos de flujos. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que dentro de un flujo se haga otro flujo, pero antes de ese flujo, quiero que se haga primero un operador. Este operador significa do first, es decir, antes de que ejecute las líneas de las que van a ir a continuación, quiero que se logue esto, se inicia el proceso para la lectura del QR. Listo, eso es lo primero que quiero que haga. Entonces, tú indicándoles con este operador, puedes indicarle que haga primero esto antes de ejecutar estas líneas. Esto se me ve en rojo es porque tengo pues no tengo pues los que son permisos para descargar dependencias de lo que es este código. Hasta ahí puedo decir, listo. Entonces, luego, este operador den lo que permite es, entonces, una vez acabe lo anterior, me vas a realizar este proceso. Este proceso lo que vas a ir al use case y me vas a realizar una cierta lógica de código. Dentro de este use case vas a ir a tal parte, vas a realizar tal lógica, vas a realizar tal condiciones. Cuando lo termines, ahora me vas a devolver lo que tenga dentro de ese use case. Cuando lo tengas, yo voy a trabajar con un flat map, como lo mencioné anteriormente. El flat map permite trabajar con subdivisiones del propio componente. Es decir, tenemos una clase que tiene propiedades. El flat map permite trabajar con esas dichas propiedades. ¿Listo? El mono no, pues no lo permite trabajar así, sino que lo permite trabajar a través del objeto completo. ¿Listo? Eso es un técnico más específico de la charla. Entonces, para que tengan en cuenta, si ustedes quieren aprender mucho más, vayan, busquen un poquito más tecnicismo sobre lo que es la programación orientada a objetos dentro del Spring Boot Webflows y van a ver que van a encontrar todo ese tipo de operadores. Y por último, un operador muy importante que necesitamos dentro del flujo asincrónico de programación reactiva con Java y es el on-error-resume. ¿Qué pasa si el sistema falla? Aquí es donde tenemos que hablar sobre que sea capaz de trabajar referente a los errores. Entonces, si falla, listo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta petición que entró? ¿La voto, la elimino, se me daña, se me buguea? ¿Qué hago? Entonces, con este operador onErrorResume, yo estoy indicando que una vez ocurra un error dentro del flujo anterior, yo voy a hacer este siguiente flujo. ¿Listo? Y este flujo lo que va a hacer, digamos que es construir un mensaje. Ya, el mensaje personalizado que va a recibir el cliente. Pero Sebas, ¿esto yo lo puedo hacer en programación sincrónica? Sí, se puede hacer, pero no multilineal. Es decir, dentro de la programación sincrónica usted puede hacer solamente una petición, pero dentro del flujo asincrónico usted puede hacer multipeticiones, multilineal, multitemporal. Es decir, que mientras se aceptó una petición, hay varias que se están trabajando al mismo tiempo sin necesidad de esperar a que dicha termine. ¿Listo? Es muy importante ese tema. Y ya para terminar, importante, les dejo de tarea para que podamos responder preguntas. Los test unitarios dentro de la programación reactiva es totalmente distinto a lo que es la programación sincrónica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no pueden crearse los test unitarios de una programación reactiva igual a como se crean dentro de la sincrónica. ¿Listo? Lo que tengan en cuenta y ya. ¿Listo, vale? Nos vamos preguntas. Sí, me da Pero hasta miedo. antes de eso, quiero recalcar. Sí.
Yo he trabajado con esto ya hace más de 2 años, pero si digo alguna cosa que no es, perfectamente acepto correcciones porque aquí también estamos para aprender. ¿Algún error? Listo. Asumo la consecuencia porque literalmente no todo me lo sé. Hay muchas cosas que hoy en día han salido que ya no se hacen así, pero créanme que hoy en día pues trato de mejorar día tras día y eso se basa en la programación. Mejorar día tras día. Entonces, cualquier sugerencia, hey Sebas, te equivocaste en esto, perfecto. Lo podemos investigar o esto o aquello. Hey, Sebas, que tengo una duda sobre esto. Y si no la sé, la podemos investigar porque literalmente todo no lo sé. ¿Listo? Listo. Ahora sí, vale. Súper, súper bacano que lo digas porque además también me parece chévere que aprovechemos estos espacios para conversar. O sea, que si tienen algo que aportar, bienvenido. Aquí los leemos y discutimos entre todos. Bueno, voy a arrancar con las preguntas. Voy a arrancar con esta porque la tengo tanto de un pragmático como de Juan Esteban Morales, que es un externo que nos acompaña. Él dice, ¿qué curso o tutoriales nos recomiendas para empezar en la programación reactiva en Spring? ¿Estás muteado? Ahí. Primero, Valen es costeña. Ah, Segundo, hay digamos que en cuanto a al aprendizaje de programación reactiva, hay demasiado contenido en Internet, tanto en Stack Overflow como en YouTube, como en páginas que son de paga, pero créanme, incluso en GitHub, créanme que ya hoy en día hay demasiada documentación sobre programación reactiva. ¿Cuáles son mis consejos? Parce, primero busque en YouTube qué es la programación reactiva, cómo se hace, cuáles son sus conceptos básicos, cómo se implementa esto hoy en día. Listo, una vez aprendas lo básico, una vez te fortalezcas en lo básico, comienza a invertirte en un cursito de Udemy. Buscas programación reactiva Webflows y literalmente te aparecen los principales 5 que te van a dejar full, full. Con esos son los que yo aprendí y en los que hoy en día estoy pues mejorando muchísimo. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. bacano, listo. Juan José Ortiz dice, ¿qué bases de datos SQL se suelen manejar en programación reactiva? Es muy, muy gratificante escuchar esa pregunta porque sí, pues me da a entender que está interesado muchísimo en el tema y digamos que los sistemas de información con programación reactiva lo que quieren hacer es poder ser más concurrentes. ¿Qué son concurrentes? Digamos que pueden aceptar muchísimas peticiones al mismo tiempo y también necesitan una base de datos que sea capaz de soportar dicha capacidad. Hay varias, digamos que SQL que soportan, pero yo hasta el momento no he utilizado, digamos que bases de datos SQL, solamente no SQL. Entonces, digamos que yo lo he utilizado en Dynamo, he utilizado con Mongo y son muy eficaces, incluso con Postgres, no SQL. También lo he utilizado. He visto que la programación reactiva se suele utilizar mucho más en no SQL porque son concurrentes. Entonces, pues, aquellas personas que lo utilizan en SQL, digamos que quedan en la tarea de investigar cuáles son las más capacitadas. Tengan en cuenta que no todas soportan programación reactiva. Bueno, no son programación reactiva, no todas soportan asincronía. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante que estas bases de datos sean capaces de soportar tanta concurrencia, tanta capacidad de memoria. Entonces, por ello, ustedes tienen la tarea de investigar cuáles son las más importantes del mercado que puedan ser capaces de soportar esto. Listo, por aquí José Quintanilla Paredes pregunta, ¿qué diferencias encuentras entre Spring Web Flux y Project Reactor? Uy, me fui. ¿Cuál es la diferencia entre Project Spring Web Reactor? Flux y Project Reactor. Digamos que voy a darles una especificación aquí decía en la charla y no que no la tomé. Aquí está. ¿Estás viendo pantalla? No. Sí, estamos viendo la... Así. Ajá. Listo. Entonces, por ejemplo, nota importante, en la programación reactiva moderna, este patrón se ha familiarizado mucho en la extensión de herramientas como los observables y los suscriptores en bibliotecas como React Java, React.js y Reactor. Entonces, digamos que ambas se complementan, se pueden implementar, pero digamos que ya es dependiendo de las necesidades. En sí, esa es la respuesta. Dependiendo de las necesidades de lo que necesitas desarrollar.
¿Listo? Listo, voy a seguir por acá con Carlos Galeano. Hola Carlos, él nos saludó primero. Qué nota que estés por acá, qué bacano que aprendas con nosotros. Él dice, ¿existe alguna clase diferente a Resting Plate síncrona para poder crear un cliente hacia un microservicio reactivo? Sí, el REST template sirve para comunicarse entre microservicios de forma sincrónica. Para ello también existe lo que son bibliotecas que permiten comunicarse de manera reactiva, lo que es existente hoy en día el web client. El web client está soportado para la programación reactiva de poder comunicarse de manera síncrona. Entonces, es importante que tengan en cuenta que el web client soporta datos concurrentes. Entonces, si ustedes están desarrollando programación reactiva, les recomiendo mucho que utilicen el consumo de web client dentro de los clientes para poder consumir otros servicios que sean asincrónicos. Listo, continúa con Juan Guillermo Rosso. Él dice, ¿bases de datos relacionales o bases de datos no SQL para programación reactiva? No SQL, para mí, ahí depende de cada necesidad, vuelvo te digo, pero pues para mí yo he utilizado muy bien con no SQL. Listo, por aquí Kevin San Juan dice, he estado estudiando este tema, sobre todo con Webflux, y tengo una duda sobre cómo lanzar el flujo de datos cuando entra en la petición de la API. ¿Es más conveniente empezarlo desde el request mono person request o desde la forma como lo presentas desde el flujo que devuelve la capa de application? Pero la leo bien, he estado en este tema, sobre todo Web Plus, tengo Ajá, una duda sobre, sí, es que, está larga. ¿cómo, ajá, cómo lanzar el flujo de datos cuando se entra la petición de la API? Es más conveniente empezarlo desde el request mono person request o de la forma como lo presentas del flujo que devuelve la capa de application. Entiendo la pregunta, la entiendo, pero tocaría ver el código. Pero yo te recomendaría que lo empieces más que todo, ay, espera, ahí está. Es más que te lo recomendaría más que todo que lo implementes desde el request, mono person request. ¿Listo? Pero dependiendo de la necesidad, literalmente es dependiendo de la necesidad, dependiendo de la arquitectura, dependiendo de cómo están implementando sus demás compañeros el código, dependiendo de cómo se establezca el orden de arquitectura. Entonces, digamos que la capa application sirve para lo que es la lógica de negocio. Si ustedes devuelven lo que es simplemente lo que es el valor entero de la capa application, pues la lógica, pues literalmente va a ser un poco menos acoplante. Es decir, es mejor desacoplar lo que son las capas y devolverlo todo lo que tenga que ver desde el request. ¿Listo? Quizás la persona me entendió, Kevin, quizás te entendiste, quizás no, pero pues si Nos algo, cuenta. pues me escribes por LinkedIn. De una. Listo, tengo otra pregunta de Juan David Castrillón en Workplace. Él dice, ¿con qué librería se pueden hacer las pruebas unitarias? ¿Aún se podría con JUnit y trabajar con Mockito? Sí, obvio, sí, sí, sí. Es más, te les voy a mostrar aquí una vez, rápidamente, pero no quiero mostrar este porque aquí voy a mostrar este. Lo siento por lo rojo es que pues sencillamente no me están descargando las dependencias. Como ven, dentro de lo que es la programación reactiva también se aplica lo que es Unit y Mojito. Entonces sencillamente puedes seguir utilizando lo que es la, eh, el desarrollo de pruebas unitarias. Pero tengan en cuenta que hay unos, por ejemplo, el mock, pues es importante que también sea reactivo. ¿Listo? Voy a pasar Start Validation. Espérame, ya irás. Espérame, les paso. No, no tengo en este. No tengo en este. Digamos que hay librerías especializadas para lo que es el desarrollo de test unitarios con reactiva. Entonces, pero se puede seguir utilizando lo que es Mockito y Unit. ¿Listo? El Mockito también se puede utilizar lo que es con reactivo. ¿Listo? Y ya. Listo. Roberto Londoño escribió, con la salida virtual de Threads, ¿cómo ves la adopción de estos frente a Webflux, teniendo en cuenta que Spring ya los implementa de una forma sencilla? ¿Qué pregunta es esa? Está en el panel de preguntas y respuestas, la primerita que nos dejó Roberto Londoño.
Me avisa si la encuentras. Aquí está. Ajá, ajá. Con la salida de Virtual Threads, ¿cómo ve la opción de frente a webshops? Teniendo en cuenta que Spring ya implementa de una forma sencilla. Yo no he implementado lo que es... buena pregunta. Me gustó y además me la voy a copiar porque la necesito para capacitarme sobre lo de la salida de Virtual Threads. Pero, parce, si ya hoy en día se implementa de una forma sencilla, pues listo, acoplemos a la nueva tecnología. Es eso, adaptarnos. Si hoy en día ya no se está utilizando casi lo que se está utilizando, pues, parce, actualicémonos, adaptémonos, porque si no cambiamos, créeme que vamos a quedar con la ambigüedad y pues la idea es aprender constantemente. Bueno, sigo con Jean-Paul Sánchez en Workplace. Él pregunta, ¿Spring Webflux internamente es similar a cómo funciona un event loop de JavaScript o cómo funcionan internamente los hilos y la concurrencia? Me encanta cómo encuentras esas preguntas. Esa está en Workplace, en la transmisión interna de Pragmáticos. Listo, ¿puedes volverme a repetir, por favor? Para no ir hasta Listo. para allá. Sí, claro. Dice, Spring Webflux internamente es similar a cómo funciona un event loop de JavaScript o cómo funcionan internamente los hilos y la concurrencia. Buena pregunta. En JavaScript, digamos que hay una manera de programación reactiva de manera distinta, pero los event loops sigue siendo sincrónico. Yo no he desarrollado tanto JavaScript, pero lo que tengo entendido es que los event loops siguen siendo sincrónicos, entonces es importante que comiences a implementar librerías de JavaScript, bueno, con JavaScript, que permitan la sincronía, que estén dedicadas a lo que es la sincronía, porque digamos que la librería de Webflux permite que es capacitada, tiene una capacidad inmensa de soportar lo que es programación reactiva con la sincronía. Entonces, espero pues, aunque sea complementar un poquito tu pregunta, porque pues con JavaScript sería un poquito distinto. Sebas, esta la voy a leer también del panel de preguntas y respuestas para que la leas ahí por si acaso. Dice, Miguel Pechene pregunta, si tengo un backend con tecnología Webflux y una base de datos con pocos recursos a nivel de máquina, realizando operaciones en la base de datos, le puedo causar una indisponibilidad de servicio. Hay varias maneras de poder lo que es mejorar el rendimiento de la base de datos, ¿no? Entonces, incluso mejorando las consultas, se puede implementar lo que es un hub API que pueda lo que es mejorar el rendimiento de dicho procesamiento de consultas. Porque es que, digamos que si tienes una máquina de poco nivel de consumo, lo importante es que sepas mejorar el rendimiento. Listo, si ustedes consideran que dentro de la base de datos que ustedes están haciendo es importante implementar el caché porque no es necesario que vaya constantemente a la base de datos a hacer cambios, porque simplemente es una consulta, háganlo, utilicen el caché, porque la idea es que ustedes reducir los costos del consumo de la base de datos sin perjudicar el funcionamiento de la aplicación. Ay, el correo, qué pena, gracias. Mm. Valentina, ¿por qué no me dice? Ay, no sé, no te quería interrumpir la respuesta toda completa. Afortunadamente. Eh, Gracias para allá. Entonces, sí, es eso. Es importante que tengan en cuenta que el rendimiento de la base de datos no solamente depende de la programación reactiva, también depende de cómo estén haciendo las consultas, cómo estén procesando los datos, cuántas veces estén recibiendo las peticiones de la base de datos. Entonces, sí puede mejorar muchísimo, pero dependiendo de cómo lo desarrolles. ¿Listo? Ujú, ujú. Bueno, continúo con otra pregunta de un pragmático, Manuel Coronel Andrade. ¿Existe alguna manera de comprobar si estamos haciendo buen uso de la programación reactiva? O sea, puede que sin darse cuenta manejo algo de manera síncrona dañaría todo el proceso, o en el debug se puede saber si se están trabajando realmente hilos por aparte. Con el debug se puede trabajar, se puede considerar saber cómo se está trabajando los flujos, los flujos.
pero tengan en cuenta que la suscripción de dicho flujo es importante. Entonces, si ustedes no se suscriben a dicho flujo, no estamos haciendo nada. Es decir, como si estuviéramos enviando un correo y que nunca la persona le haya llegado o nunca lo haya leído. Es eso. Entonces, dentro del flujo, digamos que ustedes pueden ver que puede realizar las peticiones, el proceso de datos, los cambios de eventos, pero si nunca hay un suscriptor o no hay la manera publicadora, la manera correcta, créanme que ese mensaje nunca va a llegar. Entonces, es importante que consideren bien cómo implementar la programación reactiva. Ojo, no estoy diciendo que la manera de programarla yo sea la mejor, la adecuada, sea que ellos, la mejor, la que sea la que está desarrollada para eso, no. He ido con el tiempo avanzando y mejorando, digamos que la práctica y la técnica para pues implementar la programación reactiva. Entonces, dentro de lo que es Stack Overflows, como te lo mencioné anteriormente, hay varias maneras de implementarlo, te enseñan varias maneras de implementarlo y ya es dependiendo de la práctica. Pero sí se puede saber a través del debug, ¿listo? Y ya. Listo. César Daza preguntó, ¿cuál enfoque es más recomendado para la implementación de Spring Webflux? ¿Un enfoque funcional o uno de etiquetas? Esa pregunta creo que le falta un poquito más de contexto, enfoque funcional o de etiquetas, pero creo que me va a ir por el enfoque funcional. Ahí ya sería un poquito ignorante referente a responderte a esa pregunta porque no sabría responderte. Creo que le falta un poquito más de contexto, Sebas. Ve, César, para responderte. Sí, si quieres, César, después nos das un poquito más de contexto. Voy a continuar entonces aquí con una pregunta de José Miguel. No sé pronunciar tu apellido, José Miguel, me vas a disculpar. Dice, si uso colas en mi proyecto, estoy usando programación reactiva, así no use Webflux. No, no, la respuesta es no. Tú puedes utilizar colas en tu proyecto, pero puedes trabajarlo de manera síncrona. Entonces, tenga en cuenta que de manera síncrona es, vuelvo y te digo, la palabra asíncrona es trabajar sin esperar en la finalización del proceso. Es decir, digamos que aquí viene un mensaje, ¿no? En la cola está el mensaje. ¿Listo? Y la cola, hay colas que digamos que devuelven o notifican el mensaje del estado de esa cola. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que la sincronía no espera que se finalice el proceso. Literalmente realiza varios procesos sin esperar su resultado. Entonces, la idea es que con las colas, si vas a implementar programación reactiva, lo lea, lo extraiga y dentro del servicio asíncrono o dentro del servicio con programación reactiva, pueda ser capaz de procesarlo de manera multilineal. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si ustedes se quieren referir un poquito más al tema síncrono, las colas SQS, SNS son, digamos que colas. Sí, son colas que te permiten, digamos, que trabajar con sincronía. Listo. Aquí hay una pregunta de Albert Vances. Hola, ¿cómo se podría lidiar con un código bloqueante? ¿Cómo puede ser una consulta a una base de datos SQL o la lectura de un archivo en Webflux? Eh, la idea, vuelvo y te digo, del flujo bloqueantes es eliminarlo para que el sistema esté 100% disponible al momento de enviar peticiones. Listo, entonces, si ustedes quieren leer un archivo, por decirlo así, un Excel que tiene 10 registros, dentro del flujo asíncrono, este puede, digamos que, por ejemplo, la primera petición va y consulta el primer registro, pero mientras, al mismo tiempo puede ir y registrar otro registro en el Excel. Al mismo tiempo, ¿cómo se puede hacer? A través de la programación rápida con operadores. Los operadores permiten hacer eso. Por ejemplo, con el flag map, usted puede decirle, necesito que con esta información me haga esto o me divida esto. Y una vez, pues, se haga eso al mismo tiempo, hay otro operador que se llama TEN. Ese TEN, mientras que hace esto, hágamelo de abajo y puede ir a revisar otro archivo de Excel. Los operadores son esenciales en la programación reactiva que te permiten trabajar. ¿Listo? Ya. Listo. Carlos Navarrete. Esto es algo parecido a cómo trabaja JavaScript, ¿verdad?
Al ser asincrónico, se deben tener muy claros los flujos para no tener errores en datos que se necesiten de un paso anterior. Si quieres, Me te es- la leo otra vez. Sí, me traes, por favor. Esto es parecido a cómo trabaja JavaScript. Al ser asincrónico, se debe tener muy claro los flujos para no tener errores en datos que se necesiten de un paso anterior. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Pues es una pregunta porque él dijo, ¿verdad? O sea, como que quiere que le confirmes eso. La idea de esto es que, digamos que dentro de los flujos no se espere jamás la respuesta de un servicio. Es decir, tenemos varios operadores y si esos operadores dependen de la respuesta del anterior operador, entonces estamos trabajando con un flujo sincrónico. La idea es que el flujo pueda continuar sin depender del anterior. ¿Listo? Entonces es importante ese dato. Hay flujos que digamos que tienen operadores que dependen del anterior, pero una vez termine ese operador, puede trabajar con otro flujo al mismo tiempo. Allí estamos complementando la programación reactiva. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes trabajan el multilineal, importante, estamos trabajando bien la programación reactiva. Listo, voy a seguir aquí con Juan José Ortiz. ¿Podrías explicar el tema de contrapresión? ¿Cómo lo has aplicado en un contexto real? Él dice que es un término complejo de entender. ¿Dónde está la pregunta? En el chat general, es de Juan José Ortiz Santa. Está, Ya, el tema contra la presión, ¿cómo las aplica en contextos reales? Es un término complejo de por sí entender. Sí, digamos que, por ejemplo, en Bancolombia tenemos servicios desarrollados a través de Pregma que son muy concurrentes. Entonces, tenemos que agilizar el momento de que nuestro servicio pueda procesar datos sin necesidad de que explote, sin que literalmente se estrese. Entonces, vuelvo y digo, tiene que ser un tema un poco más por decirlo así, pero les muestro, tiene que ser elástico. Entonces, la idea es que la elasticidad se implemente dentro de la contrapresión. Aquí permite que el servicio no reviente aunque esté repleto de procesos. La idea es que si hey, ya llegué a mi máxima capacidad, listo, ampliemos nuestro flujo a otro contenedor, a otra imagen, a otro pod, a otro clúster. Que este sea capaz de también manejar este tipo de datos. Listo, entonces la idea es eso, que nuestro servicio sea competente al procesamiento de memoria, de RAM y de CPU. ok. Una buena noticia es que tenemos un montón de preguntas y me encanta que haya tantas preguntas. La otra es que ya no se nos va acabando el tiempo, pero voy a ver si nos da para dos más. Listo. Voy a seguir con esta de Rino Vargas. La tenemos en el panel de preguntas y respuestas. Él dice, he visto que se utiliza mucho el enfoque de annotated controllers para desarrollar la capa web de un microservicio. En Pragma también utilizan functional endpoints para desarrollar la capa web. Eso de nuevo de controller, sí, para desarrollar la capa web, sí, pero también puede. Sí, dependiendo, vuelvo y digo, del cliente. Digamos que hoy en día hay todavía microservicios que se están desarrollando de forma sincrónica porque no tienen necesidad de utilizarse de forma asincrónica. Entonces, lo que hace es programación funcional para esos servicios, porque digamos que el soporte de la programación reactiva para hoy en día es un poquito más difícil porque todavía están comiendo la curva de aprendizaje para aprender, pero todavía se implementa programación funcional para la implementación de la capa web. Entonces es eso. Bueno, ya, y ahora sí, para terminar, una pregunta de Adam Duque. Yo tengo dos microservicios, uno con Spring Webflux y uno con programación síncrona. ¿Cuál es la mejor forma de realizar la petición desde Webflux al microservicio síncrono con web client o request template? Buena pregunta. Si la petición la vamos a hacer desde nuestro microservicio reactivo, comuníquese a través del web client. ¿Por qué? Porque nuestro microservicio reactivo necesita
el procesamiento de flujo asincrónico. Pero si la petición la vamos a enviar desde el microservicio no reactivo, es decir, funcional, hágalo con REST template, que va a comunicarse a lo que es al microservicio reactivo y allí va a comenzar lo que es el flujo reactivo. Dentro de ese microservicio todo tiene que ser reactivo. No podemos tener una librería, bueno, sí se puede, pero pues ya cada quien, que tenga una librería que sea no perdón, que sea sincrónica, por ejemplo, el REST template dentro de la programación reactiva. La idea es que utilicemos librerías que nos acoplen a nuestras necesidades dentro de la programación reactiva. Listo. Bueno, ya falta un minuto para las 6. Los que estuvieron desde temprano creo que son testigos de las dificultades que tuve con mi computadora, así que me disculpo por no prenderles la cámara. Pero para cerrar este espacio, los quiero invitar a que vayan a nuestra página web pragma.co, así rapidito la encuentran, van a la versión en español y allí en la sección de trabaja con nosotros van a poder ver las vacantes que tenemos disponibles. Tenemos varias para que vayan y chismoseen y pues si quieren también conocer un poquito de nuestra cultura, muy bacano. La grabación la tenemos de esta charla. Yo voy a montar un correo para enviárselos la próxima semana a los que asistieron a este espacio y Sebas me va a hacer el favor de compartirme la presentación para enviárselas también en PDF a los que se conectaron. De resto, pues no tengo más nada por decir. Muchísimas gracias a los que se conectaron y a los que preguntaron. Por ahí, Sebas, vi que te compartieron algo bien chévere sobre aprender juntos para que lo veas en el chat. Te dejaron un enlace y ya, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias por asistir a la llamada, a la charla. Espero que sigan aprendiendo constantemente. La idea es eso, que nunca paren de aprender, que el mundo está a sus pies y ustedes pueden mover lo que ustedes desean con simplemente tanto pasión y corazón. Y ya, sería eso. Por ahí Iván Chávez dijo, ¿para cuándo el próximo? No te preocupes que todos los meses tenemos Pragma Talk. Listo, está pendiente a tu correo. No siempre son de este tema, pues sacamos de mobile y de muchas otras tecnologías también, pero pues igual puedes estar atento en nuestro LinkedIn y en nuestro Instagram, que también ponemos todas las charlas. Y bueno, al correo yo te voy mandando invitaciones y yo les voy mandando a todos también invitaciones de los próximos eventos para que estemos súper conectados y sigamos aprendiendo. Ahora sí, feliz resto de tarde. Gracias, Sebas, y nos vemos por allí. Gracias, hasta luego. Gracias, chao.